Dios dice que no es por obra para que nadie, sino, o si no los presidentes, ¿dónde estuvieron? ¿Cuántos donan los presidentes? Mucho, ¿verdad? Y tú sabes la gente buena que da cuarto y manda cuarto, pero eso no lo va a llevar al cielo si no se arrepienten. Eso no lo va a llevar. Muy buena la ofrenda, se agradece, pero usted tiene que reconocer que Jesucristo es su Salvador. Crecer, Debemos obedecer. para crecer, Debemos obedecer. amén. Entonces nosotros para crecer debemos obedecer. El Señor se complace más en la obediencia que en los sacrificios y los holocaustos. ¿Por qué el tema para nosotros crecer debemos de obedecer? Número uno, muchas veces nosotros obedecemos a media o lo que nos conviene, o hasta no me pisen el callo. ¿Por qué es tan difícil obedecer y hacer lo malo? Porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre está maquinando al mal. Y si no, pregúntale a Pablo, que escribió más de la tercera parte del Nuevo Testamento, y dijo Pablo que todavía él queriendo hacer lo bueno no puede. ¿Saben por qué? Porque era continuo el mal. Usted puede ser muy teólogo, usted puede ser muy adorador, usted puede ser muy predicador, pero cuesta obedecer. Obedecer cuesta, hacer lo correcto cuesta. Entonces nosotros podemos ver aquí en Samuel capítulo 15. ¿Qué pasó en este contexto? El contexto quiere decir la situación en que se estaba viviendo. El Señor mandó a Saúl a matar a todos los enemigos, ese pueblo, porque eran sanguinarios, era una persona que acabó con el pueblo de Israel, lo mataba de una manera depravante, le quitaba el cuero, le quitaba la cabeza, lo mochaba por partes, y era un pueblo que el pueblo de Israel ya lo tenía en una situación increíble. Pero ¿qué pasa? Al rey Saúl subir al trono, Dios quería que ellos tuvieran paz y que no hubiera más guerra. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que Saúl fue tomado como rey. Yo antes decía que era por los hombres, pero no, mentira, no es por los hombres. Fue Dios que lo tomó desde la tribu más pequeña. Y si ustedes se ponen a mirar y a ver la generación de lo que nosotros vemos en la Biblia, todas las personas que el Señor usó como profeta, como enviado de Dios, como mensajeros, fueron personas pequeñas. El Señor no usó liderazgo, no usó linaje alto. No, el Señor usó lo más pequeño. La tribu de Saúl era la tribu más pequeña y la más pobre. Y Saúl era muy joven. Y el Señor le dijo a Saúl: tú vas a gobernar sobre mi pueblo. ¿Pero qué pasa? Porque yo hablaba ahorita que cuando nosotros los líderes, pastores, ministros, miembros que tenemos mucho tiempo, estamos sirviéndole a Dios, muchas veces nos olvidamos de donde Dios nos sacó y tenemos un ego terrible. Y ese ego no deja que la presencia de Dios inunde tu vida. ¿Por qué? Porque Saúl estaba haciendo todo bien. Pero Saúl se le olvidó que la batalla era de Dios y no de él. Y fue y cogió lo mejor de lo mejor. Y le dijo a Samuel: Samuel, yo no creo que Dios se ponga guapo porque le trajimos sacrificio. Le trajimos vaca buena. No vale la pena matar toda esa vaca si la traemos para el reino de Dios. ¿Y quién le dijo a Saúl que Dios quería eso? Porque eso es de Dios. Porque si nosotros decimos que el mundo su plenitud, se supone que esas descendencias salieron de Dios.
Lo que pasa es que salieron una descendencia distorsionada. Porque acuérdense que cuando Dios le dio las dos descendencias, se le dio a Ismael y se le dio a Isaac. Isaac decidió hacer lo incorrecto siempre. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor a Agar cuando estaba en el desierto? Vuelven de tu Señor y sométete. Señor, pero mire, esa mujer me tiene cansada, porque yo le dije a Abraham y me tiene cansada. ¿El qué le dijo? Vaya, sométese. Sométase a Sara, a lo que ella diga. Agar volvió y oyó a Dios, y el Señor le dio a Agar una descendencia a través de su hijo Ismael. Pero ¿qué pasa? Lo usó para el bien, y de ahí vienen todo lo que son. Toda esa generación enemiga de Dios viene de la misma creación de Dios, que Dios cumplió su promesa, porque el Señor cumple su promesa. Amén. 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 Entonces aquí nosotros podemos ver que Él fue y cogió todo. Y de una vez el Señor le dijo a Samuel: Saúl acaba de meter los dos pies en un solo zapato. Y Saúl, ¿sabe lo que hizo? A conveniencia de él, lo que hizo fue que oyó la voz de los líderes que andaban con él. Yo no creo que eso tenga nada que ver, Saúl. Yo creo que esa vaca gorda la podemos llevar. Y dice el otro: Saúl, por al final tú eres rey, tú eres que manda. Lo subieron arriba el ego. Y Saúl se olvidó de que el Señor le dijo que acabe con todo eso. Entonces, cuando Él le dijo que acabe con todo eso, mayormente tenía que hacerlo. Entonces, ¿por qué que Samuel le dice: Saúl, todo eso es de Dios? ¿No sabía Dios que ahí habían cosas buenas? Y dejó el rey vivo para que siga la descendencia, y que para lucírselo y que lo vean. Entonces, tú tienes que hacer la cosa, y yo, como Dios te manda a hacerla. No lo hagas por tu opinión o porque tú entiendas. No, hazlo porque el Señor te llamó a hacer la cosa correcta. Porque para tú crecer, debemos obedecer. Amén. Pero eso también lo vemos en el plano de la industria. Cuando tú entras a un empleo y tú encuentras una persona que tiene más experiencia que tú, en vez de tú hacer la cosa a tu manera, llévate de ese que es más viejo que tú, que la está haciendo. Porque esa persona tiene más experiencia que tú, y no venga tú: no, yo la sé hacer como yo quiera. Y eso que él la está haciendo, a mí no me gusta así. Llévate. Porque posiblemente ese es que te está observando para que te suban de puesto. Pero si tú la haces a tu manera y tú no obedeces a un supervisor y tú no obedeces al otro, tú no obedeces a nadie. Amén. Pero también se puede dar el caso de nosotros en la familia. Como hijos, no honramos ni obedecemos. Y a veces el Señor tiene que quitarte cosas para que tú aprendas a obedecer. Y ve que esa cosa que siempre ha estado ahí contigo, que tú no le diste importancia, te lo quitan para que tú aprendas a obedecer. ¿Y qué tal de nosotros los padres? Muchas veces que nosotros como padres corregimos a nuestros hijos de una manera brusca y delante de la gente. Tú no estás honrando a Dios con eso tampoco. Entonces, por eso que para tú crecer tienes que obedecer. Si tú no creces espiritualmente, tú nunca vas a obedecer, porque tú vas a hacer la cosa como tú entiendas y como tú lo digas. Porque fulana está ahí como líder, pero yo sé más que ella. Porque Perencejito es que atiende todo, pero yo tengo ideas mejores. Espere su turno. Espere que el Señor lo prepare y lo mande. Y es verdad que el Señor tiene muchos evangelistas, pastores, líderes mucho más grandes. Y quizás de aquí, de esta iglesia, salga líderes potenciales más grandes que yo y más grandes que todos los que están aquí. Pero si tú no creces espiritualmente para obedecer, tú y yo nada más nos queda dando, mira, en el desierto. Cuando Samuel
estaba bajo el mando de Elí. Samuel vio todo lo que los hijos de Elí hacían, y Samuel, siendo el profeta llamado de Dios, que ya el Señor se lo había revelado a Samuel como a los 12, 13 años, los hijos de Samuel le hacían la vida imposible. Y sabe que él buscaba la forma de él buscaba la forma de cómo ver lo que era espiritualmente. A pesar de que se supone que su líder debía de cuidarlo y defenderlo, que era Elí, ¿verdad que sí? Y llamar a sus hijos a la atención, ellos mejor decirle la vida imposible a Samuel. Pero usted sabe por qué le hacen la vida imposible. Porque Satanás sabía que en Samuel había algo grande. Y que ya Elí y los hijos estaban de pasada. Y ya lo que quería es que el joven se desanime para soltar la obra de Dios. Entonces eso pasa muchas veces con usted y conmigo. Muchas veces usted está haciendo un trabajo excelente para Dios. Y usted ve un hermano que se congrega con usted, pero que no hace nada, ni hace nada. Y en un momento dado usted dice, pero si fulano se sentó, qué más líder que yo, que tiene más cargo que yo en la iglesia, yo me voy a sentar. Pero déjeme decirle que Samuel no hizo eso. Samuel se preparó y el Señor hablaba a través de Samuel. Ningún rey podía hablar con Dios ni hacer sacrificio a Dios que no ser el profeta de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Samuel esperó su tiempo. Amén. Y respetó al líder que estaba con él ahí. Amén. Entonces, ¿qué le quiero decir en esta mañana? Le quiero decir que nosotros, para crecer espiritualmente, debemos de obedecer. Si usted todo el tiempo está tomando leche, baby milk, ¿cuál es la otra que ya no se usa mucho? Similar, Nestógeno. Y usted está de 0 a 6 meses, usted se va a quedar en el desierto, dando vueltas, porque la palabra de Dios dice que no es por obra para que nadie, sino, o si no los presidentes, ¿dónde estuvieron? ¿Cuánto donan los presidentes? Mucho, ¿verdad? Y tú sabes la gente buena que da cuarto y manda cuarto, pero eso no lo va a llevar al cielo si no se arrepienten. Amén. Eso no lo va a llevar. Muy buena la ofrenda, se agradece, pero usted tiene que reconocer que Jesucristo es su Salvador. Amén. Si usted no reconoció que Jesucristo es su Salvador, usted puede dar los millones de chanflín y eso a usted no le garantizará. Entonces a Saúl le pasó igual. Saúl pensaba que ayudando a Dios, llevando provisiones para Dios, ellos pensaban que era salvo por eso. Entonces cuando le dijo, mira, vete a buscarme otro rey, que ya a Saúl yo lo deseché, porque comenzó humildemente y después se le olvidó que quien da las órdenes y quien manda es Dios. Y si a usted y a mí se nos olvida que Dios es el que manda, le tengo noticia, no vamos a quedar aquí mismo en el desierto. Si usted no da un paso de fe y usted le cree a Dios, no va a pasar como a Saúl, que pensaba que se la estaba comiendo y los mismos miembros líderes lo crecieron. ¿Y sabe qué? Hay cosas que es bueno que se lo digan a la gente. Yo le dije que el mensaje iba por ahí, hermana Elizabeth. Amén. Mayormente, cuando una persona está haciendo un pecado, algo incorrecto, usted debe de enfrentar ese pecado. ¿Sabe por qué? Porque usted le hace daño a esa persona en medio de ese pecado y acariciándolo, y no es nada porque todo está bien. No dígale que eso es pecado y que tiene que arrepentirse. Amén. Obligatoriamente. Nosotros los cristianos pasamos por muchas situaciones difíciles, donde está prendido como esa lámpara,
está apagadito, que no se ve nada, aproveche y dígale, tú puedes levantarte. ¿Sabes por qué? Porque si tú le acaricias el pecado que tiene ese hermano, entonces mayormente el hermano nunca se va a levantar y tú le vas a hacer más daño. Porque ¿qué es lo que hace el pecado? Daño, te esconde. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Adán? ¿Y dónde está? ¿Y usted cree que el Señor no sabía dónde estaba? Claro que sí. ¿Dónde está Adán? Me escondí porque tenía miedo de ti, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado te justifica, el pecado te esconde, el pecado te pone a ver que todo el mundo está bien, está mal y que el único que está bien eres tú. Él dice que él aborrece el pecado. Él te ama como pecador, por él aborrece el pecado. Y el pecado no es que Dios te desechó, fue que tú te alejaste de Dios. Porque el pecado, eso es lo que hace, alejarse de Dios. Inmediatamente Saúl pecó contra Dios, jamás volvió a ser el mismo. ¿Sabe por qué? Porque no oía instrucciones del profeta ni de nadie, porque ya él se cegó. Entonces, cuando tú no oyes instrucciones de lo que Dios te va a decir, verdaderamente es triste. Es triste. Y es más triste cuando la persona no sabe o sabe que está pecando, pero cree que el Señor tiene el control. Sí, pero tú tienes que arrepentirte. Amén. Y yo le estaba diciendo ahorita que el Señor no perdona. Miren, no hay pecado tan grande que el Señor no nos perdone. Por la consecuencia de nuestro pecado, nosotros la cargamos porque son decisiones que tomamos, sean positivas o negativas, y mayormente eso te va a traer consecuencias. Si usted gana 20 y gasta 25, son 5 que usted va cada día más metiéndose en lío y en lío y en problemas. Entonces de eso se trata. Entonces miren, hay 5 características que el Señor me permitió ver. ¿Cómo dice? Si amáis, guardad mis mandamientos. O sea que si yo amo a Dios, tengo que guardar los mandamientos que Dios me manda. Sí. ¿Es fácil? No. Pero hay que tratar. Hay que levantarse y decir, hoy lo voy a hacer mejor que ayer. Amén. Y vuelve y se repite en el espejo, hoy lo voy a hacer mejor que ayer. Amén. Porque si tú estás conmigo y estamos juntos, los dos podemos. Pero hay una parte importante que usted y yo tenemos que poner, y es la disposición de amar a Dios y guardar los mandamientos. Entonces, miren, cuando nosotros reconocemos que tenemos que crecer espiritualmente, tenemos como beneficio que nosotros obedecemos y nos acercamos más a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes que algo está mal, o te lo dijo cualquier persona, un niño, porque la gente anda buscando a los profetas para que le hablen. Pero el profeta que anda en chancleta en una mula no quiere que le hablen porque le está hablando de la cruz, le está hablando del sacrificio. Ellos se van a un estadio lleno para que Dios le hable. Tú tienes esto aquí. Tú tienes un Espíritu Santo, mira que está aquí, no está al lado tuyo. El Espíritu Santo está aquí, come contigo, vive contigo y está contigo. Cuando tú le das la oportunidad que el Espíritu Santo le habla a su corazón, entonces tú obedeces. ¿Y qué pasa? Nos acercamos más a Dios. Número 2. Cuando nosotros crecemos en obediencia, ¿sabe qué pasa? Después que tú obedeces en el 1, entonces tú reconoces tus debilidades. Y esa debilidad la comienza a trabajar. Y tú tienes un corazón humilde ante el Señor, que cuando el hermano o la hermana te llama la atención o te dice algo para beneficio tuyo o para expandir la obra de Dios,
tú te quedas tranquilito. Y tú no nada más vas a decir, bueno, estaré orando. Estaré orando. Bien, cuando nosotros crecemos espiritualmente, obedecemos sin cuestionar a nadie. Tú sabes si está obedeciendo. Tú sabes si está creciendo. Mira, ve la primera. ¿Te está acercando más a Dios? Porque tú no me dices que tú te vas a acercar a Dios sin obedecer. ¿Estás reconociendo tus debilidades? ¿O estamos reconociendo nuestras debilidades? Obedece sin cuestionar. Y quizá muchas veces la pastora estaba equivocada, porque no soy perfecta, o los líderes, o cualquier hermanito que te llame. Y yo no voy a hacer lo que la pastora me diga, porque mayormente se supone que ella es la que tiene que coger adelante y hacerlo. Sigue tú en esa actitud de orgullo, que se llama actitud de orgullo, que el Señor lo reprenda. Obedece tú aunque no entiendas. Tienes tú un discernimiento para decir, bueno, yo creo que la hermana Lolita está equivocada. O la pastora Gilain, Elizabeth, quien sea, Areli. Pero yo voy a orar para que el Señor le dé la visión. ¿Y sabe qué resulta más? Porque yo muchas veces he dicho cosas que no es para el momento. Y después el Espíritu Santo trata conmigo, pero yo sé que está tratando con esa persona. Y a la vez esa persona me dice, ¿qué tú crees? ¿Qué usted cree si lo hacemos así? Mira, se oye mejor. ¿Tiene usted la humildad para que le aporten ideas? Para que lo corrijan. Yo creo que pastora que lo hacemos. Yo creo que hermana Elizabeth que así es mejor. Si usted obedece sin cuestionar y se va de rodillas, entonces estamos creciendo espiritualmente. Cuarto, cuando ya tú creces sin cuestionar, tú tienes paz en medio de la tormenta. Se puede estar acabando todo. El negocio puede tener un mes que no vende nada. Tú puedes tener una funda de pan y te lo comes de desayuno, comida y cena. Y tú estás seguro que el Señor resolverá esa situación. Por eso es si tú cumples la primera. Que la obediencia nos acerca más a Dios. Segundo, que nosotros debemos reconocer nuestras debilidades. Tercera, obediencia total sin cuestionar. Y cuarta, en medio de la tormenta, que tú sabes que tú donde quiera que mira, todo el mundo te sacó los pies y no hay nada que hacer, tú dices, ahora es que el Señor está trabajando. Amén. Sin queja. Gloria a Dios. Porque si el Señor te quiere dar algo, yo llego donde la hermana Lolita, donde la hermana Elizabeth, y la hermana Elizabeth sabe que yo que estoy pasando una situación. Ellos mismos, el Señor pone la inquietud de que me dé lo que me va a dar. Pero si el Señor no quiere, no le va a poner nada. No le va a poner ni tanto el querer como el hacer. Porque al final hay cosas que ustedes no quieren hacer y terminan haciéndolo. Porque hasta que esa onda dice, eso. Pero Señor, algo. Bien. Y el 5. Y una de las más importantes, Jesucristo fue el modelo de obediencia. Amén. Jesucristo fue el modelo de obediencia total. ¿Por qué? Porque se despojó de todo lo que él tenía y vino aquí. Pero después que Jesucristo peleó su batalla, que lo crucificaron, que duró en la tumba, cuando él se iba a los cielos, ¿qué fue lo que él le dijo a los discípulos? Toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra, y yo le delego a ustedes. Amén. Cuando dice vayan al mundo y prediquen el evangelio,
Él está diciendo que está delegando en nosotros. Gloria a Dios. Jesucristo le dio toda autoridad y potestad. Pero ¿ustedes creen que Jesucristo, después que murió y resucitó, fue el mismo? No. Él pasó su proceso. Jesucristo lo hizo todo y después que cumplió, entonces le dieron el premio. Toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Dios lo designó y Jesucristo lo designó a nosotros porque dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Cuando hablamos de predicar el evangelio, estamos hablando de cuidar una vida totalmente. No es ir regalar un tratado y regalarle un estudio bíblico, sino que usted cuide de esa persona. Que usted vea si esa persona comió, que usted vea si esa persona tiene un conflicto familiar, que si usted ve que esa persona necesita algo, que esa persona, usted sea su apoyo de esa persona. Eso es que está hablando. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. No yo hacerme la vista gorda entre las necesidades. Porque Él delegó en nosotros, porque no ha venido del cielo a tirarnos la cosa. No. Ya Él hizo lo que iba a hacer y ahora nos toca a nosotros. Amén. Pero para nosotros hacer todo eso necesitamos obedecer. Tenemos que obedecer. Amén.